Bienvenidos, bienvenidas a este segundo vídeo en el bloque de vídeos que vais a ver sobre metodologías activas y diseño de propuestas metodológicas innovadoras. En el primer vídeo vimos cuáles son los fundamentos, la fundamentación psicopedagógica basada también en la neurociencia, la neuroeducación, que va a fundamentar es las propuestas metodológicas innovadoras. Y en esta ocasión lo que vamos a repasar o a identificar las diferentes estrategias metodológicas activas que nos van a permitir desarrollar competencias en nuestro alumnado. Como decíamos en el vídeo anterior, es importante empezar desde una reflexión sobre el modelo de mundo en el que nos encontramos y cómo éste tiene que condicionar el modelo educativo, lo que ofrece el aula, la escuela a las personas para poder empoderarlas y conseguir que puedan desarrollar su máximo potencial a nivel personal y social y profesional. Hablamos de un mundo interconectado, un mundo en el que está muy presente las tecnologías, los recursos tecnológicos que avanzan a una velocidad vertiginosa, que además van a condicionar cómo nos relacionamos, cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, la presencia de las redes sociales, de Internet, de la posibilidad de acceder al conocimiento, de la cantidad de información que nos llega por diferentes medios, los dispositivos móviles, incluso el metaverso, la inteligencia artificial como grandes novedades que están implementándose y llegando a casi todos los ámbitos profesionales y del mercado laboral. Ese siglo XXI en el que nos encontramos, que es característico por tener una preocupación a nivel internacional sobre las condiciones en las que se encuentra el mundo, que se vieron reflejados en un acuerdo pactado en 2015, en el que se construyó la Agenda 2030 de la ONU, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde se encuentra pues la Unión Europea y en concreto nuestro país comprometidos para contribuir al alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible y buscar otro modo de desarrollar la economía y de trabajar por un mundo mejor. Es un mundo muy incierto, volátil. Es un mundo en el que nos ha dado en los últimos años bastantes sorpresas que han condicionado también las aulas, la guerra de Ucrania, la brecha digital, la crisis climática, el COVID, un montón de circunstancias que eran en muchos casos incluso imprevisibles y que, como hablábamos en el primer vídeo, y derivado de un término utilizado en el ejército americano, nos dicen que nos encontramos ante ese mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y decíamos que para ese mundo VUCA era imprescindible una serie de habilidades que iban a permitir a las personas poder desarrollarse y alcanzar el éxito entendido como alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y entre esas habilidades destacábamos la autoconfianza, el autoconocimiento, la comunicación, la flexibilidad, el aprendizaje, la capacidad de aprender a lo largo de la vida, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la proactividad, la capacidad de crear redes de trabajo, redes del networking, la competencia digital como clave, como alfabetización clave en nuestro mundo actual, la capacidad de trabajar en equipo y ese emprendimiento que ya habíamos definido con sus tres dimensiones, la dimensión personal especialmente,
para trabajarla desde etapas muy tempranas y relacionadas con esas habilidades que acabamos de señalar como habilidades que nos permiten afrontar la situación de un mundo VUCA, la inteligencia emocional, la capacidad de no frustrarse, la creatividad como herramienta para resolver problemas de la vida real, dentro de lo que se denomina dimensión personal del emprendimiento, la dimensión social vinculada con la actividad, la proactividad hacia mejorar el entorno que nos rodea, hacia ofrecer situaciones más sostenibles, empresas más sostenibles, de economía azul y más preocupadas por los derechos de las personas y por, bueno, el clima, el cuidado del clima y de nuestro entorno, reducir la pobreza, las desigualdades. Y por último, esa última dimensión, la dimensión productiva, que sí que va relacionada con la capacidad de impulsar acciones que permitan crear empresas, crear valor social y crear empleo. Como decíamos, y ahí empezábamos igual en el otro vídeo, ante esto la escuela cómo tiene que reaccionar. Y os mencionaba a Hannah Arendt con su frase que nos dice que obviamente la escuela adquiere sentido si lo que hace es mostrar el mundo al alumnado, es decir, la escuela no puede dar la espalda a la sociedad, debe de ser un instrumento empoderador de las personas que les permite desarrollarse completamente a nivel personal, social y, por qué no, profesional, ¿no? Dependiendo de la etapa educativa. Y bueno, pues tener en cuenta que este mundo nos condiciona. De hecho, Alphonse Cornella, fundador de Infoeconomía y del Instituto of Next, autor de Cómo innovar sin ser Google, decía que ya no se aprende para la vida, sino se aprende toda la vida. Es muy importante el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, que viene vinculado por esa realidad que tenemos, en donde el cambio es la única constante. Es decir, lo único que sabemos que va a pasar es que todo va a cambiar. Y eso también nos lleva a una reflexión de Alvin Toffler, que nos dice que los alfabetos de este siglo, del siglo XXI, no son aquellos, no van a ser aquellos que no se van a leer y escribir, sino aquellos que nos puedan aprender, desaprender y reaprender, en el sentido de que es necesario poder tener esa capacidad reflexiva que nos permita identificar aquellos aprendizajes que ya carecen de sentido, aquellas ideas constituidas, aquellas ideas que a veces son heredadas, reflexionar sobre la utilidad de las mismas y poder tener esa flexibilidad cognitiva que nos permita avanzar y reaprender con nuevas estrategias que nos lleven a alcanzar esos objetivos que nos planteamos. Por tanto, la escuela debe ser una oportunidad. Y yo entre esta afirmación que creo que tiene mucho peso, habla o nos lleva a una discusión de bastante tiempo, ¿no? Que dice si la escuela debe educar o solo debe de enseñar. Y el concepto de educar y enseñar creo que va de la mano, porque no se puede enseñar si no hay una educación previa. Y el concepto de que la escuela debe ser una oportunidad está basado en que no todo el mundo tiene una circunstancia positivas para poder desarrollar esa educación de base, que en ocasiones viene de familias, pero en otras ocasiones pues hay personas que no tienen una realidad, una familia estable, un contexto sociocultural, económico adecuado para que la escuela sea ese ascensor social que permita que cualquier persona pueda desarrollarse a nivel personal y social y alcanzar los objetivos que se plantean. La escuela debe ser una oportunidad también para desarrollar valores sociales y poder valorar la diversidad, desarrollar el espíritu de cooperación en contra de la competición, ese espíritu crítico que empodera a las personas para poder tomar sus propias decisiones,
la inteligencia emocional, la capacidad de asumir críticas para poder crecer, para poder desarrollarnos, evaluando nuestro propio proceder, nuestras propias ideas, entender el error como una oportunidad, aprender a aprender, desaprender y reaprender, como decía Toffler, y la resiliencia como clave, sobre todo en los últimos años, el mundo nos ha enseñado que es una de las herramientas más importantes para poder pues avanzar, crecer junto a la creatividad. Esas competencias que se han demostrado como claves, la creatividad, saber gestionar el caos, dotes de organización, la resiliencia, frustración, gestión emocional, son competencias que este mundo reclama y que la escuela debe de ayudar a desarrollar. Competencias personales y sociales, competencias digital y en etapas superiores como en formación profesional, esas competencias profesionales que nos habilitan para el desarrollo de una profesión en concreto. Esto, que es una reflexión, viene trabajándose a nivel internacional por doctrina, hemos hablado psicopedagógica, sobre esa necesidad del cambio de paradigma, de pasar del paradigma del contenido, de la transferencia de conocimiento hacia el alumnado, hacia los discentes, a las discentes, a pasar a un paradigma de la acción que permita empoderar a las personas para tener la capacidad de aprender por sí mismas, viene basado en, bueno, pues va a condicionar las propuestas educativas que tenemos que llevar. Y esto, como decía, el concepto de competencia viene trabajándose desde hace bastante tiempo, de los años 60, venía hablándose ya de la necesidad de este cambio. Se viene a reflejar en las legislaciones, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, incluso a nivel internacional, ¿no? De hecho, como os decía, finales del siglo XX, principio del siglo XXI, la psicopedagogía y entre ellos autores como Paulo Freire, Noam Chomsky o John Dewey ya empiezan a hablar sobre la necesidad de implementar ese cambio de paradigma y de avanzar hacia un modelo educativo que permita desarrollar las competencias básicas que permitan a las personas empoderarse y llegar a su máximo potencial personal, social y profesional. Legalmente, la ONU, la UNESCO, la OCDE recogen en derecho internacional el concepto de competencia y vinculado a ese derecho a la educación del ser humano. Y a su vez el derecho comunitario, la Unión Europea, empieza a hablar de competencias con la recomendación del 2006, 962, y luego ya la estrategia 2020 del Consejo Europeo, que ya también había recogido en años anteriores, desde el 2000, 2003, 2005, el concepto de competencia. La competencia es algo, el aprendizaje competencial es algo que viene para quedarse porque es una evolución, es una reflexión sobre lo que debe ser la escuela y para dónde tenemos que dirigir nuestra mirada, para dónde tenemos que desarrollar en nuestra aula. Ese concepto de competencia que viene jerárquicamente superior, viene de la Unión Europea, como decíamos, y se puede definir como un principio organizador de los diferentes currículum, es decir, una forma de trasladar la vida real al aula. Así lo dice la UNESCO en el año 2007 y lo define la OCDE en 1999 como la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes y emociones que permiten a una persona desarrollarse a nivel personal, social y profesional. Esto luego lo recogen las legislaciones de los diferentes países miembros como un modelo de cambio y lo hace a través de las leyes educativas en los diferentes países. Pero existe un consenso a nivel
europeo, incluso me atrevería a decir a nivel internacional, sobre la necesidad de ese cambio de paradigma, de esa mirada hacia el paradigma de la acción, del desarrollo de estrategias metodológicas centradas en el desarrollo de desempeño competencial de las personas en el aula. Y eso va a suponer o requiere, para que sea efectivamente sea real, un cambio también en las estrategias que llevamos al aula. Este cambio no siempre está pasando y no somos coherentes. Para que se puedan desarrollar competencias es imprescindible que haya coherencia. Es decir, que se utilicen estrategias dirigidas hacia el desarrollo de competencias. ¿Cómo podemos desarrollar competencias? Pues para poder desarrollar competencias debemos de implementar actividades competenciales. Eso significa que debemos diseñar actividades que provoquen aprendizajes que sean transferibles, que sean significativos y permanentes, que sean productivos y que sean funcionales. Es decir, que debemos situar al estudiante ante una situación de la vida real que le permita ensayar pues cómo resolvería un conflicto de su vida presente o futura. Las actividades, las tareas competenciales son tareas que no tienen un único resultado o solución, porque obviamente te sitúan ante un problema de la vida real y en la vida real no hay una única solución, siempre hay varias que pueden ser más o menos acertadas. Se centra en un aprendizaje complejo, profundo, que exige esa complejidad cognitiva de la que hablábamos, de la taxonomía de Bloom, hablando de procesos cognitivos de orden superior. Es decir, para que hagamos propuestas en las que se permita el desarrollo competencial, debemos incluir actividades, acción, experimentación que lleve al alumnado a trabajar esos procesos cognitivos de orden superior, recordando que obviamente deben partir de los de orden inferior. No, son actividades que parten de esa situación problemática relacionada y conectada con el interés del alumnado y de la vida real, y siempre precisan de un conocimiento o saber constituido que vamos a tener que poner en práctica en esa situación. Es decir, no tenemos que pensar que avanzar hacia un sistema, un cambio de paradigma, un sistema basado en la acción, unas propuestas en las que el alumnado pasa a ser el protagonista, la protagonista de la acción, va a dejar de lado la adquisición de cultura, de conocimiento, porque esto sería erróneo. Para poder avanzar tenemos que sumar, es decir, hay que poder trabajar esa memoria de trabajo que hablábamos en la neurociencia, desarrollar, adquirir conocimientos, pero nos falta, que es lo que exige este nuevo modelo, la aplicación práctica de esos conocimientos. Es decir, una vez que tenemos esos conocimientos, ¿cómo somos capaces de aplicarlo a una situación de la vida real? Por eso todas las tareas competenciales, todas las propuestas competenciales van a tener que utilizar, van a tener que resolverse a través de la aplicación práctica de saberes constituidos, de esos aprendizajes, de esas culturas que nos va a empoderar también como personas. Pero tiene que a la vez fomentar esa creatividad y esa curiosidad para poder resolver ese problema. Y por último, deben ser actividades que puedan ser autoevaluadas y coevaluadas. Recordad que la neurociencia nos habla de la necesidad de plantear actividades en las que se produzca un aprendizaje entre iguales, dado que nuestro cerebro es un cerebro social. Ejemplos de tareas competenciales: resolución de problemas complejos y abiertos, resolución de retos, planteamiento de tareas complejas, diseño y defensa de proyectos. Pues esto nos lleva a, bueno, pues a la necesidad de afrontar un cambio metodológico. Pero exactamente ¿cuál? Es decir, ¿cuál sería la clave para poder llegar a
a plantear al alumnado esas propuestas, diseñar esas propuestas que consigan ese desarrollo competencial, ese máximo nivel de desempeño competencial en nuestro alumnado. Pues esta es la pregunta clave, la que todos nos planteamos cuando trabajamos en docencia, y permitidme este guiño un poco friki, ¿no? En busca del santo grial metodológico, es decir, cuál es la receta, porque es eso lo que buscamos siempre, la receta que nos va a llevar a diseñar un buen plato que permita que nuestro alumnado pues aprenda más y mejor. Pues tengo que deciros que hay una mala noticia. Para aquellos y aquellas que ya estáis trabajando en docencia, seguro que esto ya lo sabíais, pero el que se enfrenta por primera vez y busca en esas formaciones esas recetas, bueno, pues avisarle que no las hay. En educación no hay recetas porque estamos en un trabajo en el que los condicionantes para el éxito de nuestras propuestas se encuentran en ese contexto real que encontramos en esa aula concreta, en ese centro, en ese lugar en el que vamos a impartir la clase, con esas características peculiares de cada una de las personas que están dentro de nuestra aula, y eso va a condicionar muy grande medida el éxito de cualquiera de las propuestas que llevemos a cabo. Pero sí es verdad que, como dice John Hattie en Visible Learning for Teachers, aunque no hay recetas fijas que garantizan el máximo efecto posible en el aprendizaje de estudiantes, lo que sí hay son prácticas que se sabe que son más efectivas y otras que no. Y eso tiene que ver con un trabajo de investigación por parte de la doctrina psicopedagógica que ha llevado a cabo las propuestas analizando cuál es el impacto en los diferentes en los diferentes lugares que se han llevado a cabo desde hace bastantes años. ¿Cómo conseguimos, por tanto, cuál es el encaje? ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos esto, Patricia? Bueno, pues yo siempre digo, y creo que es muy importante que no olvidemos esto, que para conseguir el encaje es imprescindible que nos formemos. Igual que os comentaba que como para poder desarrollar competencias no hay que obviar el conocimiento, la cultura es esencial, esa es nuestra mochila. Me vais a permitir que utilice una metáfora un poco infantil por mis circunstancias personales. Os voy a contar que, bueno, no sé si conocéis una serie infantil que se llama Dora Exploradora, y en esa serie, bueno, pues hay una chica que va paseando por la selva con un amigo que es un mono que va con Botas, se llama Botas, y bueno, pues van por la selva ya con su mochila, y de repente en la serie encuentran un problema en la selva, y Dora se gira hacia el público infantil que está viendo la serie y les pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Voy a llamar a mi mochila. De la mochila, dice ya mochila, salen un montón de cosas, y con esas cosas por delante, Dora hace una pregunta competencial y le dice a los niños y a las niñas, ¿qué utilizamos de todos esos conocimientos, de todas esas herramientas? ¿Cuál es la que nos va a sacar de este problema? Es una prueba competencial. Al profesorado nos pasa igual. Cuando vamos al aula tenemos que ir con una mochila, y cuanto más cosas tengamos en esa mochila, cuando más posibilidades de tener la herramienta para resolver el conflicto concreto ante el que nos vamos a enfrentar. Por eso la única receta educativa es formarnos y volvernos a formar, es decir, estar formándonos toda la vida para poder tener cada vez más herramientas que nos permitan resolver esos problemas de la vida real. Y una vez que tenemos esa mochila llena, es muy importante conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y saber cuál es nuestro perfil docente, cuáles son nuestras potencialidades como docentes, es decir, qué hacemos, qué habilidades tenemos que permiten pues generar experiencias de aprendizaje memorables, y cuál es el contexto real en el que nos encontramos. Analizar, no dar la espalda a ese contexto real que efectivamente va a condicionar muchísimo
el éxito de nuestra propuesta. Esa mochila llena, ese autoanálisis, el análisis de ese entorno, la suma de esas tres cosas nos va a llevar a poder decidir cuál es la estrategia didáctica, la metodología más adecuada para el aula en concreto en la que nos encontramos. No olvidaros que no se puede dar lo que no se tiene, así que es muy importante formarse para poder desarrollar, tener habilidades, desarrollo, experiencia competencial para poder transmitir esto al alumnado. Y por eso hay que formarse en inteligencia emocional, en neuroeducación, en psicopedagogía y en estrategia o metodología activa que nos permitan bueno, pues diseñar experiencias de aprendizaje que lleven al alumnado al desempeño competencial. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, pues se distinguen dos tipos de estrategias metodológicas. Se podrían clasificar en estrategias pasivas y estrategias activas, siendo las estrategias pasivas aquellas que permiten la adquisición del conocimiento a partir del que está suministrando el propio docente de forma dogmática. Estas estrategias consisten o están basadas en un aprendizaje teórico-conceptual en el que el protagonista o la protagonista es el docente, la figura docente, que transmite al alumnado todo el conocimiento que, bueno, pues que posee e intenta, bueno, pues trasladarlo de su mente a la mente de esos chicos y chicas que se encuentran al otro lado del aula. Las metodologías activas cambian el rol docente, es decir, sitúan a los docentes, a las docentes en otro lugar y también cambian el rol que deben de asumir el alumnado, que debe asumir el alumnado porque se suponen un conjunto de procesos y de actividades que están organizadas y planificadas y que sitúan al alumnado en la necesidad de tomar decisiones, contrastar estrategias, adquirir conocimientos y crearlo, desarrollarlo a partir de habilidades. ¿Cuáles son estas metodologías activas? Bueno, pues estas metodologías activas pues son muy variadas. Yo he hecho una enumeración de unas cuantas de ellas, entre las que pueden destacar el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a partir de equipos ágiles a través de retos Scrum, la gamificación, design thinking, aprendizaje servicios, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, clase invertida. Existen diferentes modelos y he querido destacar aquellos que cuentan con una investigación doctrinal previa que avala los resultados de esta estrategia, como decía John Hattie. Vamos a ver cuáles son las características comunes a todas ellas, porque lo tienen. Su fundamentación psicopedagógica es la misma, la que hemos visto en el primer vídeo, y luego vamos a ver cada una de ellas, un poquito los elementos esenciales de cada una de las estrategias. Vamos con las características generales de las metodologías activas. En todas las metodologías activas, como comentábamos, hay un cambio de rol docente. Ahora vamos a ver exactamente a qué nos vamos a dedicar, pero al contrario de las metodologías pasivas, el docente, la docente no va a transmitir todo lo que sabe, sino va a asumir otro rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje y esta frase tiene un sentido, puesto que es responsable de la construcción de sus propios aprendizajes. Nosotros no vamos a facilitarle el conocimiento directamente, sino debe de construir su propio conocimiento. Por lo tanto, lo que se le va a suministrar son herramientas para poder construir su propio aprendizaje. El aprendizaje es un concepto constructivo, no receptivo. Es decir, el alumnado debe partir de ideas, de preguntas que le inciten de problemas que le inciten a la investigación y a la construcción de su propio conocimiento. El contexto
en el que vamos a situar al alumnado en todas las metodologías activas va a ser un contexto de situaciones reales y relacionado con problemas cotidianos de la vida real. Y además, la evaluación se considera en todas las metodologías activas como un concepto visible y transversal y una evaluación continua y formativa que permite al alumnado mejorar el desarrollo de sus destrezas. Todas las metodologías activas presentan una serie de beneficios que vamos a enumerar. Entre ellos, pues permiten comprender mucho mejor el mundo que nos rodea y cómo interactuar e intervenir de un modo más positivo con este mundo. Además, permiten asociar de una manera mucho más directa los intereses del alumnado con los contenidos del currículum, lo que hace es que se provoque un incremento de la motivación y el interés por las propuestas que tenemos. Se fomenta la participación, el debate, la comunicación entre el profesorado y estudiante y el pensamiento crítico en todas las que hemos señalado. También estas metodologías permiten aprender a través de la indagación, el descubrimiento y la experiencia práctica. Como decíamos, siguen teniendo los mismos pilares, ese aprendizaje experiencial que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Se aprende a resolver problemas habituales de la vida pues de forma rápida y efectiva y facilitan esa habilidad de aprendizaje autónomo, puesto que lo que se ofrecen son herramientas que les permiten aprender por sí mismos. ¿Cómo desarrollamos esas competencias? Hemos dicho antes, pues a través de actividades competenciales, transferibles, significativas, todas las metodologías activas que hemos dicho, todas las que hemos enumerado, cumplen con estos requisitos que hemos identificado como actividades competenciales. Como hemos dicho, en todas las metodologías es necesario ese cambio de rol docente, pasar de esa paradigma de contenido que está vinculado a ese modelo metodológico basado en metodologías pasivas, a pasar a ser creadores o creadoras de experiencias para la vida y ese cambio de rol docente. Aquí en este punto me gustaría hacer un inciso y comentar que quizás podamos estar pensando como, bueno, y hasta ahora todo lo que hemos estado haciendo no servía. Y pues hay gente que sí le ha ido bien, ¿no? Alguien lo puede estar pensando así, ¿no? De hecho, igual uno de los que estoy aquí o una de las que estoy aquí, pues a mí me fue bien, ¿no? Yo creo que es importante no desechar o no ser radical en nada. Quizás la combinación de ambas metodologías, de ambas estrategias, nos llevaría a un mejor resultado, pero también depende mucho de ese contexto y de esas habilidades que tenemos, como decía al principio. Es decir, podríamos combinar pues, métodos expositivos en los que el profesor o la profesora expone y cuenta todo lo que sabe, facilitando la investigación del alumnado, pero sí que es cierto que es necesario que se avance un poco más, que no solo sea ese tipo de metodología, sino que sea combinada con la creación, ponerle delante al alumnado experiencias para la vida, es decir, problemas de la vida real que haya que resolver con esos conocimientos teóricos prácticos, ¿no?, que podemos haber adquirido con esa transmisión directa por parte del docente de manera dogmática. En las metodologías activas, el cambio de rol supone que el docente, la docente ya no es transmisora de ese conocimiento, porque el conocimiento, gracias a la sociedad actual, que estamos en la sociedad del conocimiento interconectada, donde a un golpe de clic podemos acceder a cualquier información y cualquier información del mundo, pues eso va a suponer que el docente o la docente tenga que, sea más útil en otro rol, como por ejemplo el rol de diseñadora o diseñador, en el que teniendo esa capacidad o esa visión global, ese conocimiento, somos capaces de identificar cuál es la situación de la vida real en la que se va a aplicar ese conocimiento que constituido que yo ya tengo, ¿no? Es decir, yo sé de matemática y sé que cuando voy a utilizar un coseno en una vida real y puedo plantear una situación de la vida real para que el alumnado
tenga o vea la necesidad de aplicar ese conocimiento matemático concreto. Diseñador o diseñadora de experiencias de aprendizaje memorables, es decir, de aquellas experiencias que nos impactan y se nos quedan para siempre, porque acordaros que la neurociencia nos decía que la emoción y la cognición van de la mano. También como curadores de contenido, en muchas ocasiones podemos seleccionar los mejores materiales para que el proyecto, la propuesta educativa, pues sea coherente, sea relevante a nivel académico. Si bien es cierto que es interesante que el alumnado aprenda a ser curadora de contenido, puesto que es una herramienta clave para desarrollar el espíritu crítico y para el aprendizaje a lo largo de la vida, pero nos permite seleccionar, atendiendo a las necesidades del aula, cuáles son aquellas propuestas de información que pueden servir para la experiencia que le proponemos para ese proyecto, para ese problema que le vamos a proponer. Recordar en este punto el diseño universal de aprendizaje y cómo en uno de sus principios nos lleva a promover la multitud de ofrecer multitud de recursos donde se encuentren diferentes fórmulas, se encuentre la misma información para que el alumnado pues halle la que es más cercana a su modelo de aprendizaje. Además, debemos ser guía acompañando al alumnado a aprender a hacer buenas preguntas, hacer buenas preguntas, como dice Fernández Bravo. Muy importante aprender a hacer buenas preguntas para poder ir guiando ese aprendizaje, ese camino que debe de recorrer el alumnado para adquirir ese desarrollo competencial. Y por último, ser evaluador o evaluadora, cuestionarnos el impacto de la propuesta metodológica que hemos llevado a cabo, evaluar no solo el desempeño del alumnado, sino también el desempeño o bueno, la efectividad más bien de la propuesta metodológica y nuestro propio desempeño para ver si podemos aprender de esos errores y poder ir incorporando mejoras en nuestras próximas propuestas. Todas estas características, beneficios y cambios de rol docente se encuentran, como decíamos, en todas las metodologías activas que igual no recordáis, pero son pues una lista de una de ellas, las que vamos a ver un poquito por encima, en qué consiste cada una de ellas. Y luego en los vídeos en los que vamos a desarrollar, el vídeo que vamos a desarrollar, las tareas competenciales, cómo diseñar una tarea competencial, una situación de aprendizaje en secundaria y una tarea competencial o un reto o una actividad que nos permita ese desarrollo competencial en formación profesional. Pues todas las metodologías, ya entraremos un poquito más en detalle. Ahora mismo vamos a hablar de en qué consiste el aprendizaje cooperativo, equipo ágil, gamificación, design thinking, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos y la clase invertida. Bueno, ¿en qué consiste el aprendizaje cooperativo? Decía la neurociencia que nuestro cerebro es un cerebro social y eso significa que es mucho más impactante el aprendizaje entre iguales. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que la ley también ha recogido, tanto en la Ley Orgánica de Educación como en la Ley Orgánica de Formación Profesional. Es imprescindible desarrollar la habilidad de trabajo en equipo y esta se puede desarrollar de diferentes fórmulas. Pero el aprendizaje cooperativo se muestra como una estrategia bastante efectiva para el desaprender ese trabajo en equipo que en principio no solemos entender, ¿no? El aprendizaje cooperativo pretende desarrollar habilidades de trabajo en equipo real, en la que se dé interdependencia positiva y que el alumnado entienda o asuma esa responsabilidad individual sumada a esa grupal como propia. Este aprendizaje cooperativo tiene como referentes dos autores, David y Roger, que son dos hermanos, Johnson & Johnson, que definen en 1987 el aprendizaje cooperativo como el conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en grupos pequeños, y cuando se refiere a grupos pequeños se refiere a pequeños grupos entre
4 y 6 personas, dependiendo también de la edad y la madurez en cuanto a la relación al trabajo en equipo, que se entrenan y desarrollan habilidades mixtas, y en ese sentido se refiere a no solo desarrollar un aprendizaje, un contenido relacionado con un contenido, un saber constituido, sino también con ese desarrollo personal y social, donde cada persona pues, va a ser responsable tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje del resto. Es una metodología muy estructurada en la que la docente tiene que asumir la dirección exhaustiva y el control, la organización, el diseño de cada estrategia, de cada pauta. Tiene que ir pautando el tiempo que se va a dedicar a cada cosa y cómo se va a hacer cada cosa. No es un trabajo en equipo genérico, ya os digo que es algo diferente y es bastante efectivo en cuanto al cambio de mentalidad, en cuanto al aprendizaje de lo que es realmente trabajar en equipo. Yo creo que el aprendizaje cooperativo no solo es una metodología más dentro de la metodología activa, sino más bien debe de ser una filosofía de trabajo en el aula. Nos va a permitir desarrollar, como os decía, esa habilidad de trabajo en equipo y va a conectar el aprendizaje a través de ese aprendizaje horizontal. Va a permitir también un aula más inclusiva en donde todos y todas sean importantes y por tanto yo creo que es una estrategia a desarrollar. Como punto negativo sería pues que es un aprendizaje o una estrategia metodológica que como viene muy dirigida por el docente, por la docente, muy estructurada, muy pautada, permite poca autonomía y es cierto que necesitamos que esa autonomía también se genere dentro del aula y por tanto lo ideal es empezar con un trabajo cooperativo estricto y pasar después a evolucionar a otros métodos de trabajo en equipo colaborativo a través de equipos ágiles, equipos de alto rendimiento, diferentes métodos de trabajo en equipo que ya sí que estén, bueno, pues con esa base, ¿no? Pero sí que es muy, muy importante empezar con estrategias de trabajo cooperativo que permitan, bueno, pues construir aprendizaje a partir de la interacción y la ayuda entre pares, entre iguales, trabajar juntos para conseguir esos objetivos comunes y desarrollar ese espíritu de interdependencia positiva, de igual participación a la hora de trabajo en equipo, de asumir responsabilidad individual y grupal de manera consciente y bueno, pues característica esencial que para que se produzca el aprendizaje cooperativo es esencial esa interacción simultánea. Estrategias que no deben de faltar al principio de nuestra propuesta didáctica y, como os digo, evolucionar a partir de esa madurez cuando vamos trabajando en equipo hacia otras metodologías, como por ejemplo, como decíamos, la de equipos ágiles. Esa metodología de equipos ágiles parte, es cierto, ya de una madurez en ese trabajo en equipo, de esa capacidad de asumir riesgos, de tomar decisiones, de esa capacidad bueno, de reconocer esa interdependencia positiva y de saber que tu responsabilidad individual está vinculada a la grupal. Los equipos ágiles es una metodología de trabajo, bueno, se constituyen como metodología de trabajo a través de la pedagogía ágil o del modelo ágil de trabajo y de lo que se denominan retos Scrum. Está basada pues eso, en el trabajo en equipo para resolver problemas y construir proyectos, algo que, bueno, que nos sirve de base para otras metodologías, como os decía. Como clave, la capacidad de adaptación, la mejora constante, y ahora vamos a ver exactamente por qué, es valorar el error como algo positivo y la creatividad. Esta metodología parte o tiene sus orígenes en la empresa, en concreto en el ámbito de, bueno, fotocopiadoras, empezó en las fotocopiadoras Canon Xerox, pero luego rápidamente pasó al ámbito del desarrollo de software. Venían basadas en muchas ocasiones cuando tenían que resolver problemas de la vida real en las empresas, se les planteaba pues la necesidad de desarrollar un nuevo producto y cuando el proceso era tan lento y tan complicado que cuando se llegaba a la solución ya había caducado y no servía.
Eso llevó a la necesidad de diseñar pues una propuesta que fuera, basada en la mejora constante, autónoma y que se pudiera gestionar en poco tiempo la resolución de problemas reales. Esto se extendió desde el ámbito del software, especialmente cuando se utilizó para el FBI en Estados Unidos y se hizo un manifiesto sobre la necesidad de desarrollar de forma ágil el trabajo, y se ha extendido tanto que en todos los sectores productivos actualmente se utilizan como método de trabajo. Bueno, pues para cualquier empresa, os he puesto ahí unos pocos de logos, pero podría seguir poniendo, hay muchísimas empresas que ya han implementado esta metodología. Creo que esto es importante, sobre todo para compañeros y compañeras que estén en formación profesional, puesto que el desarrollo de este tipo de estrategia en el aula va a empoderar al alumnado para poder luego incorporarse a ese medio laboral que ya está desarrollando ese tipo de trabajo, ese tipo de metodología de trabajo, por lo tanto su adaptación va a ser más rápida, pero no solamente para las etapas de formación profesional, sino yo diría desde primaria, permiten el desarrollo pues de equipos de alto rendimiento y del desarrollo de mejora constante en cada persona que forma parte, porque esos equipos ágiles, bueno, pues son pequeños equipos de máximo 5 o 6 personas en los que se les plantea un problema de la vida real, un problema que deben de resolver, obteniendo el mejor resultado posible y bueno, en un tiempo determinado, concreto, específico, pues 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, deben de traer una solución a la propuesta que se le ha dado. Los equipos ágiles pues tienen una responsabilidad conjunta, suelen ser multidisciplinares, por tanto cada persona tiene un talento concreto que aporta o suma. Los objetivos son autodefinidos, se le da un producto final, pero cada equipo tiene que desglosar ese objetivo final en pequeños objetivos o en pequeñas metas. Los resultados siempre van a ser producto de ese conjunto de trabajo colectivo, y algo bastante curioso es que la asunción de roles dentro de los equipos ágiles está diluida en el sentido de que los roles son rotativos. Van a estar rotando en muchas ocasiones, bueno, depende del tipo de naturaleza de la empresa, o en el aula se podría hacer incluso cada día, cada semana, van a estar rotando los diferentes roles, por lo tanto el liderazgo va a ser compartido y se va a generar también empatía y entendimiento en cuanto a la asunción de roles, de los diversos roles que se plantean en este modelo, en el que se plantea la necesidad de construir vínculos como parte fundamental del buen resultado del equipo, y la necesidad de una autoevaluación constante sobre el trabajo que van realizando. Se hacen ciclos de trabajo que terminan siempre con exposiciones, denominadas exposiciones sprint, que exigen la necesidad de que el alumnado o las personas que están trabajando en la empresa sean capaces de comunicar de manera efectiva todo lo que la solución que quieren proponer, y asumiendo los diferentes roles. Otra de las metodologías en las que se podrían implementar, se consideran metodologías activas y de las que más tiempo lleva implementándose y más documentación sobre sus resultados, tenemos, es el aprendizaje basado en proyectos, ABP, Project Based Learning, que es un modelo de aprendizaje en el que el alumnado tiene que trabajar de forma activa, puesto que es una metodología activa, es protagonista de su propio aprendizaje, y deben de planear, implementar y evaluar proyectos en la aplicación de un mundo real, mucho más allá del aula. La diferencia, de estas metodologías, fijaros que hemos puesto aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, en retos. Las diferencias son matices, pero sí que es importante saber que en el aprendizaje basado en proyectos se plantea un producto final que es imprescindible, es un elemento clave. Si no hay producto, no se daría el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Tiene que haber un producto final que responda al problema inicial.
a ese problema que le planteamos al principio al alumnado que debe resolver a través de ese producto final. Ese producto final incluso podemos tenerlo medio definido en cuanto a de qué características tiene que ser o en qué características debe encajar. Y a la vez, este aprendizaje establece una rutina de pensamiento, es decir, unos pasos que debe de seguir el alumnado para poder resolverlo, resolver la situación problemática y construir ese producto final. Y se hace a través de 4 bloques de, bueno, 4 tareas, teniendo en cuenta que el concepto de tareas es un conjunto de actividades y de ejercicios que tienen sentido por sí mismos y que nos llevan a un resultado concreto para trabajar un objetivo concreto de aprendizaje. Y en este caso, los aprendizajes basados en proyectos pues suponen la conjunción, la suma de 4 tareas, de 4 bloques de actividad y ejercicio que nos llevan como final a la construcción de ese producto final pactado. Es una metodología pues puramente experiencial, como decíamos las bases psicopedagógicas, como todas las que hemos visto también, las que vamos a ver, que se centran en la investigación y la reflexión y que por supuesto, pues como decía, es imprescindible que se cree ese producto final. Otra de las estrategias que hemos visto ahí, otra de las metodologías, es la denominada gamificación. ¿En qué consiste la gamificación? Bueno, pues la gamificación es el empleo de mecánicas propias del juego en entornos no lúdicos con el objetivo, pues, de conseguir pues, una organización más rápida, más eficaz. Si eso lo trasladamos al ámbito educativo, Calcar en el 2012 nos definía la gamificación educativa como el uso de las dinámicas de juego, la estética, el pensamiento de juego, para involucrar a la gente, decía el alumnado, motivarlas para la acción y promover ese aprendizaje y resolver problemas. Es decir, utilizar esas estrategias que se sabe que funcionan para aprender, estrategias de juego que desde el principio de la historia se han utilizado, el ser humano lo ha utilizado para aprender, para transmitir conocimiento y utilizarlo para conseguir ese incremento de motivación, esa generación de dopamina. Acordaros que una de las cosas que genera la segregación de dopamina en nuestro cerebro, para que el alumnado se sienta vinculado al proyecto, a la propuesta formativa y a través de una serie de retos llegue a alcanzar ese objetivo de aprendizaje. La gamificación, bueno, pues es bastante, bueno, tiene mucho que investigar y que tratar, pero sí deciros que existe una clasificación como un juego serio, juego formativo, que podemos utilizar, un juego incluso ya preexistente que está reconfigurado y vinculado a esos objetivos de aprendizaje que tenemos específicos en ese sentido educativo, o un sistema gamificado que es un sistema más complejo, que es lo que sí denominan la mayoría de los autores como gamificación, en el que se plantea una serie de retos, una serie de elementos clave vinculados al sentido educativo, con una narrativa como hilo conductor, con una serie de elementos que van complementando ese sistema gamificado y permiten el desarrollo competencial del alumnado. Junto a estas metodologías también distinguimos el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio es una metodología que combina la experiencia, la experiencia, llevar a cabo una actividad que permita que el alumnado experiencie una situación de la vida real, pero en concreto que esté vinculada con un servicio a la comunidad. Es decir, se trata de un aprendizaje basado en proyectos en la que el objetivo de ese proyecto, de ese producto final, el beneficio del entorno en el que nos encontramos. Y además, esta metodología nos conecta para el proceso también, es decir, es una metodología que parte de esa interconexión con la comunidad educativa para el desarrollo o el diseño de experiencias de aprendizaje. Tiene como positivo y suma la formación en valores, la potenciación de aprendizaje significativo, el desarrollo de competencias personales y sociales y ese incremento de motivación, puesto que vamos a ver que ese resultado va a suponer una mejora del entorno que nos rodea y eso es bastante satisfactorio para el alumnado.
Además, entre otras de las que hemos seleccionado o de las que hemos dicho, encontrábamos el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué diferencia el aprendizaje basado en problemas del aprendizaje basado en servicio o en proyecto? En este caso, el aprendizaje basado en problemas no exige la necesidad de crear un producto final. Es una metodología que surge en la Universidad de Maastricht en 1960 y en 1970 se vuelve a desarrollar, en concreto en el ámbito de la formación sanitaria, y lo que hace es plantear una situación real al alumnado, un problema abierto que debe de resolver siguiendo unos pasos específicos para poder llegar a la solución. Es decir, se plantea lo que se denomina una rutina de pensamiento específica a partir de la cual el alumnado tiene que ir, bueno, pues llegando a la solución del supuesto planteado. La solución puede ser una solución simplemente diagnóstica o teórica y no requiere, como os decía, de un producto final. Ese aprendizaje basado en problemas pues promueve esa gestión del conocimiento, nos permite adaptarnos a los cambios y supone una práctica reflexiva como elementos clave. Como os decía, debe de seguir unos pasos concretos. El aprendizaje basado en problemas no supone lanzar un problema que además es importante que sea un problema abierto, es decir, que dé la posibilidad de diferentes soluciones, no un problema como denominan los autores domesticado, que solo tenga una solución. La presentación del problema le va a llevar al alumnado a pasar por una serie de actividades que están dirigidas, estructuradas y, bueno, esa rutina de pensamiento que es imprescindible para poder resolver los problemas. Los problemas se pueden formular a través de estudios de caso o problemas abiertos, como os estaba comentando. Nos queda el aprendizaje basado en retos como un modelo de aprendizaje relacionado también, parecido al aprendizaje basado en proyectos, que supone un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en el propio diseño. La diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos, bueno, pues está en dos puntos esenciales. El primero es que el propio diseño entra el alumnado, es decir, en el aprendizaje basado en proyectos, el profesorado diseña esa experiencia y va estableciendo a través de los diseños de las tareas qué es lo que debe hacer el alumnado. En este caso, el aprendizaje basado en retos, lo que se parte es de una situación global, genérica, vinculada con el entorno, obviamente relevante para el estudiante, y de esa situación global, pues se invita al alumnado a formar parte, al diseñar no solo la solución a ese problema general, sino también la concreción del propio problema en un reto concreto, que es el que se va a desarrollar, vinculándolo muchísimo más a ese interés, el interés personal que tiene el alumnado. Como decías, se parte de problemáticas abiertas y generales, y lo que se requiere es una solución, una acción concreta. Además, otra de las diferencias con el resto de metodologías es que es imprescindible para poder terminar esta metodología que se implemente la solución, es decir, que se lleve a cabo esa solución y que se evalúe el impacto que tiene la solución en la propuesta que hacemos de solución. Es decir, el alumnado no termina solo con el diseño, que puede ser un producto o no, sino con la implementación y evaluación del resultado, es decir, ver si efectivamente ha sido bueno, pues lo efectivo que pensamos que tenía que ser. Ese aprendizaje basado en retos va a presentar diferentes modalidades y además va a permitir desarrollar habilidades de pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas. Va a estar basado siempre en todas las metodologías, en ese trabajo en equipo, como os decía, y va a trabajar esa persistencia entre nuestro alumnado. Existen diferentes modelos de aprendizaje basado en retos en el mundo. La Universidad de Monterrey nos ofrece uno, en este caso el que estáis viendo aquí, el modelo, la rutina de pensamiento que debe pasar el alumnado, es decir, las fases que tiene que pasar,
pues es de Apple Education, es el Challenge Based Learning y bueno, pues parte, como decía, de esa gran idea con unas preguntas esenciales que nos permiten diseñar ese reto y a la vez plantearnos cuáles son las necesidades de conocimiento que nos van a llevar a poder resolver, dar una solución real a ese problema y llevarlo a cabo, evaluarlo y publicarlo los resultados. Como he estado diciendo en todos los casos, todas las propuestas metodológicas se basan en rutinas de pensamiento, es decir, en establecer pautas en las que se tienen que seguir. Si recordáis del vídeo anterior, la neurociencia nos dice que es importante trabajar esas destrezas de pensamiento. Bueno, nos ha faltado la clase invertida, que supone que el profesor, la profesora grabe las clases teóricas y el alumnado en su casa lo vea, y luego en la clase lo que se desarrolle son la parte bueno, pues práctica. Yo creo que esta es la que menos me encaja, por eso quizás no la he puesto ni siquiera en diapositiva. Y como os decía, y retomando, muy importante trabajar esas destrezas de pensamiento. No son propiamente una metodología, pero sí que son unas bases a trabajar. Las destrezas de pensamiento tienen diferentes ámbitos: pensamiento creativo, crítico, capacidad para analizar y capacidad para clarificar y comprender. Y esas destrezas de pensamiento se trabajan a través de esas rutinas de pensamiento que permiten, bueno, pues desarrollar los procesos cognitivos dentro del alumnado. Esas rutinas de pensamiento no son más que preguntas o afirmaciones abiertas que generan pues diferentes formas de pensamiento en el estudiante y facilitan esa comprensión del aprendizaje en el aula. Esta definición viene del Proyecto Cero, es un proyecto educativo creado en 2002 que pertenece a la Universidad de Harvard. Y bueno, son referentes en ese Proyecto Cero Howard Gardner o David Perkins, entre otros. Bueno, las rutinas de pensamiento permiten o trabajan las habilidades para construir explicaciones, para descubrir lo complejo, para aprender a preguntar, para captar la esencia, sacar conclusiones, para hacer conexiones, para descubrir lo que hay o para razonar la evidencia, considerar diferentes puntos de vista. Las rutinas de pensamiento pueden estar inmersas en todas las metodologías que hemos estado repasando hasta ahora, igual que el aprendizaje cooperativo, cualquier base de aprendizaje de trabajo en equipo. Existen múltiples rutinas de pensamiento que podríamos aplicar dependiendo pues, de la actividad que tenemos que trabajar o de la madurez del alumnado al que vamos a dirigir la propuesta. Y como os decía antes, y hemos estado hablando tanto el aprendizaje basado en problemas como en proyectos, como en retos, tienen como base una propia rutina de pensamiento que va indicándole al alumnado cómo tiene que ir trabajando en diferentes fases para llegar a sus resultados. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un repaso de todas las metodologías y yo creo que como claves tenemos que llevarnos que la formación docente es imprescindible. Hay que llenar nuestra mochila a tope, llenarla de conocimientos, llenarla de herramientas que nos van a permitir resolver ese problema de la vida real que va a ser nuestra aula cada día. Hay que desarrollar esa herramienta de aprendizaje a lo largo de la vida y eso solamente viene de metodologías activas que permiten al alumnado pues, desarrollar esas destrezas, adquirir esas herramientas que les permitan luego, posteriormente, después de la fase de la escuela, seguir aprendiendo por sí mismos. Además, muy importante, tenemos que trabajar a través de una escuela inclusiva. No olvidaros que, como dijimos en el vídeo anterior, es obligatorio legalmente, tanto en formación profesional como en la etapa de secundaria, incluso de primaria, la aplicación o el diseño de estrategias metodológicas basadas en el diseño universal de aprendizaje. Y por último, pues es muy importante adaptarse a esos nuevos objetivos de aprendizaje y facilitar que se desarrollen habilidades para aprender a comunicar, habilidades sociales, la ecología, la cooperación y la flexibilidad cognitiva entre nuestro alumnado. Espero que os haya dado unas claves sobre cuáles son las metodologías activas y con esto, obviamente, es
ha sido muy superficial, os dejo esas bobinas de hilo para que podáis tirar de ellas y llevar a la práctica ese aprendizaje experiencial en el que vosotros y vosotras sois verdaderos protagonistas de vuestro propio aprendizaje.